Muy buenos días, Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias por estar conmigo en el programa Hombres de Valor. Mi nombre, soy el pastor Ramón Alfaro Moscoso, como todos me conocen aquí en Comalcalco, Moncho Alfaro. Gracias por estar conmigo en el programa Hombres de Valor. ¿Dónde están esos hombres que van a ir a predicarles a los matrimonios que se están matando, se están divorciando, a los jóvenes que se están matando en el alcohol, se están matando en las drogas? Hoy necesita obreros Dios, la miel es mucha, pero pocos son los obreros. Necesitamos todos a Dios en nuestras vidas. Antes de comenzar, quiero mandar saludos y bendiciones al pastor Agustín Guerrero, que es nuestro promotor de este gran programa, la Barra de Pastores de Pan de Vida. Él nos tiene aquí predicando la palabra. Gracias, se me fue la memoria, pero aquí estamos de nuevo. Le damos las gracias al pastor Agustín Guerrero, porque el día de hoy estamos predicando el Evangelio como nos manda la gran comisión nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28, y la ha puesto en su corazón ser nuestro patrocinador de esta barra de pastores. Yo le pido a Dios que lo bendiga, que abra las ventanas del cielo, derrame de su gloria y de su bendición en cada instalación. Tenemos en Comalcalco, en la avenida Xochimilco, Camino Viejo a Chichicapa. En vía corta está la panadería Pan de Vida, en la iglesia Los Olivos. Y en Cunduacán, en la avenida Juárez, antes de llegar al parque. Que Dios abra las ventanas del cielo, derrame de su gloria y de su bendición al pastor Agustín Guerrero y todas sus instalaciones y su familia. También seguimos promoviendo la escuela de las inscripciones, la escuela Joseph Lancaster. Las inscripciones siguen abiertas. Tienen ahorita una gran promoción de 4,500 pesos, incluye paquete de libros, materiales escolares, ciclo completo, uniformes, un juego de cada uno, primer mes de colegiatura. También cuentan con atención personalizada, estimulación temprana, formación en arte y valores, idiomas, guardería de tiempo completo. También pregunten por sus becas, que está abierto. Si tienes 2 hijos, ve, pregunta. La escuela te puede regalar una beca. Necesita ir a la escuela Joseph Lancaster. Está en la colonia Buenavista y La Esperanza, la segunda cuadra, a mano izquierda. Ahí se encuentra la escuela Joseph Lancaster. Dios los bendiga a toda la administración, y que esa escuela la acaban de agarrar una administración nueva. Hoy estaremos hablando, el jueves pasado hablamos sobre la venida del Señor Jesucristo, Mateo 24. Seguiremos hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo y la fe en el Señor Jesucristo. La iglesia necesita despertar el día de hoy. La iglesia necesita a Jesucristo. La iglesia necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Hay cosas sobrenaturales que a veces no entendemos, pero Dios sí sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Dios sabe cuándo es su venida, nosotros no. Por eso vamos a estar hablando de la segunda venida de Jesucristo. Pero antes de comenzar, vamos a unos comerciales y regresamos en unos instantes. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. También estamos en vivo al aire en la Radio Vida 100.9 FM, una estación diferente donde vas a escuchar música cristiana, prédicas sustentables con la Biblia. Estamos en Comalcalco, Tabasco. Les repito, Radio Vida 100.9 FM, una estación diferente. También estamos en el canal 8. Bendecimos a este programa, a todos los que están aquí. Que Dios los bendiga, los proteja. Pues vamos a seguir hoy. Voy a estar hablando de la segunda venida de Jesucristo. Le voy a dar continuación del jueves pasado. Estuve con el pastor Macario. Entonces el día de hoy vamos a seguir el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia necesita tener fe, mi hermano. La iglesia necesita despertar.
La iglesia necesita leer las escrituras. La iglesia necesita escudriñar las escrituras. La iglesia necesita creerle verdaderamente al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Dónde está la fe? En el Señor Jesucristo. Acuérdense que es la piedra angular. Le digo a Pedro, sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Cuídala, bendícela. Háblale de mí, habla de la palabra. Nos deja la gran comisión de Mateo 28, predicar el evangelio a todo el mundo, mi hermano. Pero parece que la iglesia no ha entendido que los tiempos están cerca. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Hoy necesitamos pararnos. Hoy necesita la iglesia interceder por tu iglesia, por tu pastor, por Tabasco, por Comalcalco. Necesitas interceder por tu familia, pararte en esa brecha. Nos han hablado de la intercesión, nos han hablado de la oración, nos han hablado de la brecha, pero parece que no entendemos el día de hoy que la venida del Señor Jesucristo está cerca. La revelación del Apocalipsis nos habla también de la venida. En el libro de Daniel también nos habla desde antes, hace 2600 años, cuando el Señor le dice, cierra, sella ese libro, ni una palabra más. ¿Por qué? Porque venía la abominación que es el Satanás, y el día de hoy está obrando hasta en cristianos que abren puertas y los está revolcando. Nosotros tenemos que creer en la Escritura. Apocalipsis, la revelación de Dios que le da a Jesucristo. Miren lo que dice: la revelación de Jesucristo de Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declara enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Primero, Dios le da la revelación a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le da la revelación a Juan para que nos la dé a nosotros. Pero tenemos que creer, hermanos, escudriñen la Biblia, estudien la Biblia, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros entendamos bien lo que nos quiere decir Dios. Vamos a ser obedientes a la palabra, vamos a someternos a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, dice en Hebreo. Y dice el segundo versículo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hemos visto las señales, hemos visto que ya Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Y no queremos entender en Mateo 24, cuando se encuentra los apóstoles de Jesucristo y le pregunta, ¿cuándo será tu segunda venida? ¿Cuándo? Ellos lo querían saber. Dice, ni los ángeles lo saben, nada más lo sabía Dios y Jesucristo, cuándo será la venida, la segunda venida de nuestro Padre Celestial. Hermano, el día de mañana puede ser tarde y ya no va a haber arrepentimiento. Ya no va a haber salvación cuando veas venir en las nubes a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la iglesia va a hacer el rapto. Hay otros que no creen en el rapto, que se van a quedar. Yo quiero comentarles que el rapto será para los hijos de Dios, los que estén en santidad, los que crean en Él. Y los que se van a quedar son los judíos, porque no aceptaron al Señor Jesucristo. Ahorita están aceptando ya al Mesías, otros están esperando al Mesías que ha de venir el otro, y las otras partes ya están aceptando la venida del Señor Jesucristo. Ellos son los que van a quedarse a estar en la tribulación con nuestro Señor Jesucristo en el Armagedón. Miren lo que nos dice: señales antes del fin. Esto lo estaba yo leyendo el jueves pasado. Y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá tu venida del fin del mundo? Y respondió Jesús, le dijo, mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. El anticristo está. ¿Cuántos anticristos no hay el día de hoy? Profanando la escritura, sacando de contexto las escrituras. La escritura es fácil de interpretarla.
Nada más pedirle al Espíritu Santo entendimiento. Se explica clara. Hay que ir versículo por versículo estudiándolos, mi hermano. No tratamos de entenderlas nosotros mismos en la carne. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé esa revelación. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos a Dios en nuestras casas. Hablemoslo a nuestros hijos. La segunda venida está cerca, a la vuelta de la esquina. Y dice, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecido toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es lo que está pasando el día de hoy. ¿Cuántos no tienen odio, no han sanado su corazón, tienen rencor, odian al hermano, son piedras de tropiezo para el hermano, critican? Y sabe, lamentablemente son los que estamos en Cristo, los que llegamos a las iglesias, porque no han nacido de nuevo, no han querido aceptar el cambio a su vida. Es un estilo nuevo, aceptando al Señor Jesucristo. Él nos cambia nuestra manera de pensar, Él nos cambia el corazón, Él nos restaura nuestra vida, nuestra manera de hablar. Él cambia todas las actitudes. Ese corazón de piedra lleno de odio, de rencor, no nos cambia, hermano, por un corazón de piedra. Todos necesitamos a Jesucristo. La venida del Señor está pronto, a la vuelta de la esquina. La iglesia debe despertar, no encerrarse en cuatro paredes. Ahorita la iglesia presbiteriana está haciendo una semana dominical para los niños. Yo llevé a mi nieto. Tenemos que instruir a los niños, tenemos que enseñarles quién es nuestro Señor. ¿Y dónde se los van a enseñar? En las iglesias. Nosotros tenemos que ir a los cultos, nosotros tenemos que estar escuchando prédica, tenemos que estar en comunión con Dios, en oración. Vayamos a estudiar la Biblia. Hay casas donde se están estudiando la Biblia y necesitamos crecer juntos, necesitamos buscar la santidad diaria. Si no, ¿cómo? Todos los que estamos aquí en la tierra somos pecadores, estamos peleando la buena batalla. Pero si tú no doblas tus manos y no te paras y no te pones las pilas, hermano, el diablo te va a querer bajar los ánimos. A uno que está en Cristo también le trata. Hay días que no quiero nada, hay días que quiero tirar la toalla, pero en esa hora me levanto y le pido a Dios que me renueve mi fuerza como la fuerza de búfalo. Le pido entendimiento, le pido a Dios, ayúdame, aquí estoy. Pero nos olvidamos a veces de Dios. Hermano, yo les he dicho cuando Elías mató a todos esos profetas y le dijo a Jezabel, mañana a esta hora estarás muerto. Salió huyendo, se olvidó de Dios, se fue a la cueva, se metió en depresión. Un ángel le dio de comer abajo el árbol, luego lo visitó otra vez y le dio de comer. Levántate, ¿cuál es la comida de nosotros? La palabra de Dios, la Biblia, es el alimento que necesitamos diario en nuestra vida para poder levantarnos, para poder hablarle al mundo que Jesucristo está pronto, donde está la venida de nuestro Señor, que Jesucristo es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Yo le predico a ese Dios que sana, restaura, te limpia el alma, te restaura tu vida, te cambia la manera de pensar, de hablar, hermano. Él te cambia ese corazón, pero solamente necesitamos meternos más en obediencia, disciplinarnos, estar con Cristo diario. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina, mi hermano. No es mentira, la Escritura es verdadera. ¿Dónde conocí yo a Dios? Estudiando, escuchando palabra de Dios y estudiando las Escrituras. Ahí fue fortaleciéndose mi fe, ahí fue creciendo mi fe. Pero ustedes necesitan también estudiar la Biblia. No nos dicen diario. Hay muchos pastores predicando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y siguen emborrachándose, siguen drogándose, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen metiéndose en chismes, en intriga, siguen haciendo todo lo malo ante los ojos de Dios. Y dice la palabra, si no hallamos gracia ante los ojos de Dios, no seremos salvos.
La gracia es un amor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo. Por eso va a morir a esa cruz, por ti, por mí. Él se hizo pecador para que nosotros fuéramos salvos, vivíamos en muerte. Por eso fue al Hades a predicarles a todos que por justificación fueron salvos. También ellos no alcanzaron la promesa, pero ellos están al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y los que murieron y están sin Cristo, mi hermano, déjame decirte que hoy, si tú mueres sin Cristo, no hay salvación, no hay vida eterna. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice Moncho, no lo dicen los pastores, lo dice la palabra de Dios en nuestro alimento diario. Mi hermano, hay veces que se cansan los pastores de estarnos hablando en el púlpito, de estarnos decirnos, sométense a Dios, sean obedientes, vengan a las oraciones, vengan a los cultos. Nada más quieren estar sentados y llegar los domingos, nada más y listo, y cerrar la Biblia y no volverse a acordar de Dios. Necesitamos diario palabra de vida en nuestro alimento espiritual, y necesitamos escudriñar la Biblia. Necesitamos andar con hermanos en Cristo para estar predicando la palabra. La gran comisión, ustedes creen que fue escrita nada más porque sí. No, es la gran comisión que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Se lo dice a los apóstoles y nos lo dice a nosotros también. Vayan, prediquen, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo les voy a recordar las cosas que no se acuerden. Y nos da una gran promesa: estará con ustedes hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Ora y ahí va a estar contigo. Pídele, ahí va a estar contigo. Régale, ahí va a estar contigo. Pídele sanación y ahí va a estar contigo. Pero necesitamos creer, porque todo esto, cuando nosotros nos hablan de Jesucristo, es que a mí no me ha hecho esto, es que el otro no lo he visto. Y yo no sé cómo el hermano puede estar en Cristo. Todos los que llegamos a una iglesia somos pecadores, pero necesitamos creer en nuestro Padre Celestial. Miren, les voy a seguir leyendo en Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dice: el que lee, que entiende. La abominación es el diablo, mi hermano. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, los manda a huir, salgan de ahí. Hermanos, y dice, me voy a adelantar al versículo 29. La venida del Hijo del Hombre, dice el encabezado. Inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de las naciones y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hoy es la oportunidad, hermano. Hoy necesitas recibir al Señor Jesucristo. Hoy necesitas regresar al Señor Jesucristo si ya te apartaste de Él. Porque el día, lo dice la Biblia, que lo veamos venir en el cielo, montado en su caballo blanco, que vendrá entre las nubes, será demasiado tarde. No vas a encontrar quien te predique de la palabra de Dios, quien te lea la Biblia. Vas a gritar y nadie te dirá el Señor, porque lo dice la Biblia, aunque grite, yo estuve predicando, yo estuve en tal iglesia, yo sacaba demonios, yo oraba, y que te diga el Señor, verdaderamente no te conozco. Nosotros necesitamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Necesitamos ser fieles, necesitamos ser transparentes, necesitamos buscar la santidad diario. ¿Qué es buscar la santidad? Ser otro hombre, ser transparente, ser honesto, ser una persona que verdaderamente en nosotros vean al Señor Jesucristo. Porque nosotros, si no cambiamos,
seguimos en la misma. Se imaginan que yo aquí esté predicando y me vean afuera con otra mujer, me vean drogando, me vean bebiendo. ¿Qué van a decir? Ese nunca tuvo al Señor Jesucristo. Mentira, toda la palabrería. A mí, cuando yo comencé, yo decía que Cristo no existía, por muchos testimonios de hermanos, comenzando cuando yo comenzaba la palabra, porque ellos daban testimonio de otra cosa. Y yo decía, para estar así como ellos, mejor no voy a iglesia. Mi hermano, nosotros tenemos que dar buen testimonio, que verdaderamente tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros demos. Mire, ayer me regaló el pastor Vicente Vázquez una cita en Apocalipsis y me gustó mucho. Quiero compartirla con ustedes. Es Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Mire, ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesucristo. Jesucristo fue a morir en esa cruz. Jesucristo nos remitió con su sangre. Jesucristo nos cambió con su sangre, nos revestió con su sangre, nos guarda con su sangre. Por eso hay mucho que decimos que la sangre de Cristo tiene poder para hacer todas esas maravillas. Y dice, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Nosotros tenemos que dar testimonio de la palabra. ¿Cuál es nuestro alimento espiritual? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos que estar predicando? Lo que yo estoy haciendo al día de hoy, basado, sustentado con la Biblia. Y dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Se despojaron de ella. No es que, como se oye, despreciaron su vida. No, ellos se alejaron del pecado. Ellos se despojaron de todo. Ellos tenían su mirada en Jesucristo. Ellos no estaban pensando en lo material. Ellos no estaban pensando qué de hacer el día de mañana, cómo de vestir, qué de comer nuestro Padre. Nos lo dice en la Escritura, buscar primeramente el reino de los cielos. Por añadiduría, Él vendrá y nos dará las bendiciones, mi hermano. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe qué vamos a pasar. Nosotros necesitamos estar fortalecidos en la palabra de Dios para que nos encuentre fortalecidos, nos encuentre predicando la palabra, nos encuentre dándole gloria a Dios, nos encuentre alabando al Señor Jesucristo, nos encuentre amando a nuestro prójimo, al enemigo, al hermano, dándole. Por eso nos habla que la obra sin fe y la fe sin obra es muerta. Nosotros tenemos que ir con fe haciendo la obra, pero para la gloria de Dios, no para glorificarnos nosotros. ¿Cuántos no he escuchado que me dicen, yo no llego a la iglesia, yo no hago lo malo, yo no bebo, pero yo ayudo a la gente, pero siempre tienen un pecado oculto? Los que me lo han dicho tienen mujeres, nada más que se quedan callados. Entonces, Dios no es de burla, mi hermano. Dios está cerca. No juguemos al cristianismo. Mi hermano, si tú ya recibiste al Señor Jesucristo, necesitas caminar. Pídele a Él que te levante. Ustedes creen que a mí no me metido en la cueva como Elías, en depresión, pero yo tengo un Dios grande, que a veces nos olvidamos de Él, pero cuando le clamamos y le gritamos, Señor, aquí estoy, dame la fuerza para seguir adelante. Dice cuando Pedro les predicó que ellos habían matado, lo habían escupido, lo habían crucificado al Señor Jesucristo, entró un gran temor en ellos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y le dice, arrepiéntense, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comiencen a hablar de Jesucristo. Por eso Jesucristo, después de su muerte, anduvo 40 días con ellos enseñándoles de la muerte y de la resurrección, para que ellos lo creyeran, para que ellos vieran que ahí estaba el Señor Jesucristo. Es un Dios vivo el que yo les predico. Es un Dios el que le estoy diciendo a mi hermano que Él está vivo. Él fue a la muerte, resucitó a los 3 días. No hay otro profeta vivo más que Él. No hay otro Dios vivo más que Él. Él nos está dando la oportunidad de regresar a sus pies. Él te dice, ven, levántate. Ven, arrepiéntete de tus pecados para que no seas quedado en el infierno. Tenemos que arrepentirnos, doblar rodillas. Tenemos batallas diarias
pero tenemos un Dios fuerte, un Dios que nos guarda, un Dios que nos manda ángeles, un Dios que nos fortalece, un Dios que te da la sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal, y un Dios que te ayuda a discernir cuando tienes el Espíritu Santo, al espíritu de maldad, al espíritu bueno, porque Él te dice, Él te ayuda, Él habla, te habla por medio de las Escrituras, te habla en pensamiento, te habla en sueño. Yo he escuchado la voz la voz de Dios. Hermanos, Dios existe. Este que te está hablando ha tenido comunión con Dios, he estado en oración, he sentido la presencia. Hay quienes dicen que la presencia y que es un ser humano, que eso es mentira. Déjame decirle que esos son unos huesos secos. Necesita que venga el profeta y le profetice para que avive y junte otra vez los huesos, para que Él se levante en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hemos sentido al Espíritu Santo, a Dios en nuestra vida, nos dan ganas de llorar, nos da ganas de hacer otras cosas, pero Él te da la fuerza. Él te da la sabiduría para que comiences a caminar. Mi hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. No te quedes, mi hermano, no te quedes, porque Él estará aquí con nosotros. Y dice, voy a seguir leyendo. Y enviará sus ángeles con una gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo y del cielo del otro. De la higuera aprende, dice la palabra de Dios, la parábola: cuando su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nos habló de la higuera. ¿Se acuerdan cuando era la última semana, cuando subió a la casa de Lázaro, pasó por la higuera, tenía unas hojas preciosas y él creyó que tenía fruto y no había dado frutos? Hay quienes están en las iglesias y llevan años y no dan fruto, y al regreso la maldice y se seca. Y nos dice, ese árbol será cortado, será echado al fuego, al horno. Hermano, así será el crujir de los dientes en el infierno. Entonces tú necesitas creerle, tú necesitas recibirle al Señor Jesucristo para que no te pase como la higuera y te maldiga. Necesitamos hallar gracia ante los ojos de Dios. Necesitamos buscar la santidad diario, mi hermano. Necesitamos el alimento espiritual, porque este alimento nos va a fortalecer, nos va a restaurar, nos va a cambiar el corazón, hermano. Todos tenemos lucha en esta vida, tenemos tropiezos, pasamos desierto, pero si nosotros le seguimos creyendo a nuestro Señor Jesucristo, nos levantamos y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que perdona multitudes de pecado. Dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Todo pasará, su palabra no pasará. Por eso muchos van a querer buscar las Escrituras, van a querer leerla y entenderla. Ya no va a haber entendimiento para nadie, ni va a haber iglesia ni pastores. Pero el día y la honra nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Lo que yo le decía, ni a los apóstoles le digo, ni los ángeles saben la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día, y la honra, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, más como los hijos de Noé. ¿Por qué, hermanos? Acuérdense que Noé estuvo predicando más de 100 años, diciéndole arrepiéntese, le dijo vamos a construir el arca. Lo tiraron a loco, no le creyeron, no había llovido en miles de años y no creyeron, no veían una nube, no veían una gota de agua. Y sobre lo natural tenemos que creer lo que hace Jesucristo, lo que hace Dios en nuestra vida. Nadie le creyó a Noé, solamente los animales le hicieron caso y fueron los que entendieron y entraron de dos en dos al arca. Cuando Jesucristo cerró la puerta, nadie la pudo abrir porque le dice, ábrenos Noé, ayúdanos, queremos entrar.
Y dice, yo no la cerré, la cerró nuestro Señor Jesucristo. Así será la segunda venida. Van a querer que les hable, van a querer que los salve. Ya no habrá salvación. La salvación será demasiado tarde. Por eso el día de hoy, a tu casa ha llegado la salvación, mi hermano. Arrepiéntete, apártate del mal, predica la palabra, levántate. Tenemos que hacer la comisión de Mateo 28 que nos habla, vayamos la gran comisión, tenemos que extender el evangelio, tenemos que hablar de Jesucristo a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, sea fiesta, sea hospitales, sea cárceles, sea donde quieras, en el camión, en el taxi, donde estés trabajando, habla de nuestro Señor Jesucristo, que la venida del Señor Jesucristo está pronto. El otro día venía yo en la calle Juárez y yo lo conozco de vista y lo saludo, y lo vi con la Biblia, todo fervor, predicando frente al banco Bancomer, y lo veía yo que levantaba, y él solo, mi hermano. Esos son los hombres que necesita Dios, hombres que no tengan pena ni vergüenza, hombres que digamos, yo tengo a Jesucristo en mi corazón, yo soy un hijo de Dios, Él me restauró, con su sangre me limpió, me revistió. Dice, voy a seguir leyendo la palabra de Dios. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día que Noé entró al arca. Y no entendiendo, hasta vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán en un molino y la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni pensáis. ¿Qué me da a entender esto, hermano? Tenemos que estar despiertos, tenemos que velar. ¿Qué es velar? ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Las 5 insensatas y las 5 prudentes, se les acabó el aceite y se fueron. Cuando regresaron, estaba cerrada la puerta. El Espíritu Santo, el aceite representa al Espíritu Santo, el fuego. Nosotros tenemos que creer en el Espíritu Santo, tenemos que creer en ese Dios, que el Espíritu Santo es una persona, porque yo creo en ese Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay quienes dicen que tenemos un Dios de 3 caras. No, mi hermano, es la misma esencia. Cuando te pones a estudiar y empiezas a ver qué es metamorfosis, nos habla en números, en personas, la palabra de Dios tiene numerologías. Él nos habla de diferentes maneras. Pero cuando yo no entiendo, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a discernir, que me ayude a entender la palabra de Dios, que me llene de su Espíritu para no estar hablando herejía. A mí me gusta predicar el Evangelio y lo sustento porque en muchos libros de la Biblia viene en el Antiguo Testamento. Miren, vamos a irnos a Daniel. Vamos a irnos de lo que le estoy hablando. El tiempo del fin del mundo. Nos dice en el versículo 4, antes de Jesucristo, 2600 años, Daniel le dice Dios, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Y lo que le estaba yo leyendo, y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cierra ese libro. Los sellos no han sido abiertos hasta que el Señor Jesucristo los abra, mi hermano. Y Daniel no entendió. Y dice, la ciencia avanzará. ¿A poco no ha avanzado la ciencia? Antes andábamos en caballo, luego bicicleta, luego carros, ahorita aviones. O sea, la ciencia sigue avanzando. Hay personas que están súper dotadas de inteligencia. Pero ¿sabe de qué les sirve si no tienen a Dios? Si no tienen en su corazón al Señor Jesucristo, si no creen en ese Dios que fue a morir a esa cruz por Él, por nosotros, que se llevó los pecados, hizo pecador no siendo Él pecador. Él por nosotros se hizo, nos amó tanto Dios que entregó su Hijo unigénito en esa cruz
para que Él muriera por nosotros. Mi hermano, Abraham le pide a su hijo y lo lleva como sacrificio. Abraham tenía fe. Abraham entendía quién era Dios. Abraham sabía que lo podía resucitar. Ahorita nos vamos a ir, el último que voy a leer para ir entrando, ya aterrizando la palabra de Dios, porque la iglesia necesita tener esa fe. La iglesia necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Necesitamos saber que esa fe es nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Él es el que nos tiene, Él es el que nos guarda, Él es el que nos abriga como la gallina su pañuelo con sus alas. Él es quien nos sustenta. Mis hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Vamos a unos comerciales y regresamos en un instante. No se regresen, no se vayan, perdón. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta. Gracias por seguir conmigo en el programa Hombres de Valor. Les estaba yo hablando cuando Dios le hablaba a Daniel. Y miren, le voy a leer el versículo 8 del capítulo 12 y 9. 8, versículos 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos. Mi hermano, la segunda venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Tenemos que entender que necesitamos al Señor Jesucristo. Ahora voy a Hebreos 11:1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no viví en ese tiempo. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en ese Dios. Y dice, y la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero yo lo creo. Yo sé que Dios existe. Yo sé que Jesucristo es un Dios vivo. Yo sé que Él fue a morir por mí a esa cruz. El día de hoy Él me regala la salvación. Y yo quiero hallar gracia ante sus ojos de Dios, buscando la santidad. Aquí nos habla en este capítulo, nos habla, dice, por la fe entendemos haber constituido el universo, la palabra de Dios, modo que lo que se fue hecho, que no se veía. Aquí nos habla de Génesis, cuando Él comenzó a construir la ciudad. ¿Cómo encontró el mundo? Hecho pedazos en desorden. Y Él donde se paseaba en la oscuridad, en el desorden. ¿Cómo estábamos en nuestra vida antes de venir a Jesucristo? En desorden, andábamos en tiniebla, andábamos en la oscuridad. Él nos dio la luz, Él nos dio el resplandor, Él nos sacó de esa oscuridad. Pero tenemos que entender que es el Señor Jesucristo. Tenemos que buscar la santidad, mis hermanos. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas. Y muerto aún se habla de ella. Nos habla de Abel. Que eso, cuando vayamos a dar esa ofrenda, que sea de corazón, que sea de amor, no esperar nada a cambio. Porque el día de hoy muchos dan esperando algo a cambio. Hoy la gratitud se ha acabado. Dios nos mandó a su Hijo unigénito a morir en esa cruz. ¿Tenemos gratitud el día de hoy, mis hermanos? Pregúntate, examínate, ¿cómo anda tu vida? ¿Hay gratitud? Dios te salvó, Dios te restauró. Hoy nos regaló un nuevo día, mi hermano, haber despertado y ver a mi familia. Y conmigo, ahí le di gracias a Dios, porque nuestra vida está en manos de Él. Pero necesitamos aclamarle, necesitamos creer en la palabra de Dios, necesitamos interceder. Hoy el día yo le pido por Comalcalco, de esta ola de violencia, le pido que guarde a todas las familias de Comalcalco, que mande ángeles alrededor de cada casa, de cada familia, que Dios entre en sus corazones. Todos necesitamos en el centro de nuestra casa, nuestra vida, al Señor Jesucristo. Quien no acepta al Señor Jesucristo como el único Dios se quedará en el infierno. Les vuelvo a repetir, no hay otro Dios vivo, no hay otro profeta vivo. Todos murieron, no resucitaron.
Pero el día de hoy, por la gracia de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, los que aceptamos como el único Dios, si morimos en Cristo, seremos resucitados en Cristo el día de mañana. Pero si tú no aceptas al Señor Jesucristo, te vas a quedar en el infierno. Lo dice la palabra de Dios. Muchos dicen que la palabra es fuerte. Mi hermano, ustedes creen que a mí no me confronta todos mis pecados la palabra de Dios. Cuando empleo la palabra, cuando le empiezo a escudriñar la Biblia, me dice de cuenta que tengo a Dios y tocándome la espalda, aquí estás fallando. Por eso nos dice, examínate, pídele a Dios que te ayude a examinar, pídele a Dios que te perdone todos los pecados. Todos los días tenemos que estar batallando con la manera de vivir, con la manera de hablar, con la manera de pensar, con la manera de amar a nuestros enemigos. Mi hermano, no es tan fácil, pero con Dios todo se puede. Por eso yo les digo el día de hoy que nos entregamos al Señor Jesucristo. Nos habla de Moisés, un hombre asesino que asesinó a uno que creyendo con sus manos iba a libertar a Dios. Y no cuando le habla a Dios por zarza y nos manda a rescatar al pueblo de Dios que tuvieron 430 años en esclavitud. ¿Cuántos años llevas tú en esclavitud en el pecado, mi hermano? Necesitas que Dios te rompa esas cadenas. Necesitas decirle a Dios, perdóname, restáurame, Señor, te necesito. Pero si te quedas con la boca cerrada porque amas más al pecado que a nuestro Señor Jesucristo, te vas a quemar en el infierno, mi hermano. Necesitamos a Dios, necesitamos arrodillarnos, necesitamos a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. Si tú estás adulterando, regresa a tu casa, pídele perdón a Dios. Si tú estás bebiendo, drogándote, dile a Él, va a romper esas cadenas, Él te va a restaurar, Él te va a dar el camino, Él te va a dar la salida. Pero si tú no lo buscas, ¿cómo va a ser posible que Dios te ayude? O vas a estar como aquel que hay un dicho que el que estaba cuando se estaba hundiendo y estaba en una torre y llegó el barco, llegó la lancha y le dice, Dios me va a rescatar. Le mandaron un helicóptero, Dios me va a rescatar. Y al fin que se muere y se va con Dios. Y dice, ¿por qué me abandonaste? Yo no te abandoné. Yo te mandé a buscar, te mandé la lancha, el barco, el helicóptero. Dios nos habla en nuestra vida el día de hoy. Porque el día de mañana que estemos en el tribunal de justicia, no podemos decirlo. A mí nadie me habló. Un momento, porque te va a pasar una película. Sí, tal día fuiste a tal iglesia, tal día te fue a visitar este varón, tal día lo escuchaste en la radio Vida 100.9, también escuchaste la palabra de Dios, también te dijeron que te arrepentieras de tu pecado, también te dijeron que aceptaras a Jesucristo como el único Dios, también te dijeron apártate, regresa a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La salvación ha llegado a tu casa en esta hora, mi hermano. La salvación está a la puerta. Nada más abre, que entre Jesucristo a tu vida para que cene contigo, te levante, te restaure, te cambie. Él te va a dar el valor, la valentía, la sabiduría. Pero si ¿qué hace el diablo? Tratar de atemorizarte más. Y entonces muchos se quedan ahí. ¿Por qué, mi hermano? Porque no creemos en la palabra de Dios. El alimento que nos habla, el alimento espiritual, es la Biblia, es la palabra de Dios. Por eso necesitamos en nuestra vida a ese Dios todopoderoso. Padre, yo te pido en esta hora, por todos los que están escuchando la radio, por todos los que están viendo Canal 8 en Cable Sur, Señor, yo te pido que tú los restaures, tú los bendigas, tú los guardes, manda su Espíritu, Señor, protégelos, Padre, bendícelos, en el nombre del Señor Jesucristo, el único Dios todopoderoso eres tú, Padre. Hoy predico a ese Dios vivo, hoy predico a ese Dios que cambia la vida de las personas, bendícela, cámbiala. Hoy te necesitamos más que nunca, Señor. Tu venida está a la vuelta de la esquina y lo creemos porque nos lo dice tu palabra. Por eso en esta hora yo te pido que bendigas a todos los que estén escuchando, Señor, que hay un Dios nada más, no hay otros dioses.
como los demás han dicho. Por eso yo te pido, Señor Jesucristo, que abras las ventanas del cielo, derrames de tu gloria y de tu bendición sobre Comalcalco, sobre Tabasco, sobre México. También bendigas a los gobernantes, Señor, la presidenta de la República, gobernadores de cada estado, presidente de cada municipio, a todos sus colaboradores, Señor, bendícelos, restaura, dale sabiduría de lo alto para que puedan gobernar bien, Señor, a nuestro pueblo, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Cámbiale ese corazón y esas mentalidades, Padre. Te lo pido en el Señor Jesucristo, el único Dios vivo y todopoderoso. Gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer de esta hora en adelante en cada uno de todas las vidas de los que estén escuchando esta palabra y de los que nos estén viendo. Gracias, Padre. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, mis hermanos, por haber estado conmigo en el programa Hombres de Valor. El otro jueves lo voy a esperar, pero antes de irme, el pastor Andrés, Dios te bendiga, pastor Andrés, bendiciones. Padre, mi hermano Jiménez, Dios te bendiga, Asunción. Mi esposa Silvia, Dios te bendiga. Jorge Alberto Domínguez, Dios te bendiga, pastor. Tiene una pescadería donde venden pescados, mariscos frescos en el mercado. Tiburón Rojo, lo conocemos todos. Yo lo conocí a él en el mundo cuando estábamos viviendo, y ahora él predica la palabra aquí. Hace 2 horas me aconteció, estuvo predicando aquí con su esposa. Es bonito ver una familia restaurada en Jesucristo. Es bonito ver una familia que está extendiendo el evangelio, que le cree a Dios, que está haciendo la gran comisión que nos habla en Mateo 28. Mis hermanos, no te quedes. Pídele a Dios que te levante. Pídele a Dios que te restaure. La salvación ha llegado a tu casa. Si estás alejado de Dios, regresa, mi hermano. Si estás en pecado, grítale a ese Dios que te perdone. Arrodíllate y Dios te va a restaurar tu vida. Si estás encadenado en el alcohol y las drogas, en el adulterio, Dios puede romper esas cadenas. Busca una iglesia donde te hable la sana doctrina. También le mando saludos al pastor Juan Trujillo, que ahí me congrego con él en la iglesia Hacienda del Rey, y a todos los miembros de ahí, mis hermanos, que Dios me los bendiga mucho el día de hoy y siempre. Ahí me congrego, tenemos nosotros cultos los domingos de 10:30 de la mañana, y de los martes oraciones a las 7:30, miércoles culto a las 8 de la noche. Y ahí estamos con el pastor Juan Trujillo. Ahí estamos congregándonos con él. Ahí estamos creyendo la palabra de Dios. Dios te habla en cada prédica que vayas, Dios nos habla. Porque después nos vamos y decimos, esa palabra era para fulano, no era para mí. No, mi hermano, cada vez que vayamos, Dios nos habla a nosotros. Les espero el otro jueves de 11 a 12 del día. Gracias al pastor Agustín Guerrero, que es nuestro patrocinador de Pan de Vida. Dios me los bendiga, y vayamos a comprar las instalaciones en Comalcalco, Avenida Xochimilco, Avenida Vía Corta, Comalcalco, Cunduacán. Ahí está la otra panadería, la iglesia de los Olivos. También en el parque, antes de llegar al parque en la calle Juárez, también está la otra instalación. Vayamos, compremos un pan de Filadelfia, pasteles, hay variedades de panes, mi hermano, y rico. Además, ya abrió su cafetería viernes, sábado y domingo de 3 de la tarde a 9 de la noche. Ahí los esperamos. Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Nos vemos el otro jueves en el programa Hombre de Valor. Dios los bendiga, mis hermanos. Hombres de valor, necesito